analizando a qué se refieren los fenómenos de transporte o fenómenos de transferencia. Vamos a hacer esa distinción a qué se refiere un mecanismo de transferencia o un mecanismo de transporte. Bien, primero que nada, pues este es el contenido que vamos a ver en esta unidad. Es muy corta realmente. Vamos a ver análisis macroscópico y microscópico de sistemas. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a hacer análisis macroscópicos considerando, por ejemplo, un material sólido. eh, Imagínense, no sé, una probeta de tensión a partir de la cual ustedes quieren evaluar una propiedad de resistencia, por ejemplo, pues se habla de que el análisis es macroscópico porque estoy calculando ese esfuerzo en función de un volumen mayor o un volumen grande. No me interesan ni los defectos internos, no me interesa a lo mejor, digo, influye, pero a lo mejor en ese momento no me interesa el tamaño de grano o densidad de dislocaciones, en ese momento no me interesa. Las dimensiones de la probeta serán en milímetros o centímetros, es un análisis macroscópico que voy a analizar. Sin embargo, si yo quiero hacer una microscopía, por ejemplo, si quiero hacer una microscopía, lo que va a suceder es que, perdí la pantalla, debo de considerar en una microscopía, ahora sí, tamaño de grano, defectos, contabilización de fases, y esas fases ya se encuentran a nivel microestructural o microscópico. Claro que van a influir en las propiedades macroscópicas. Vamos a ver la diferencia de esos sistemas. Vamos a ver teoría del medio continuo, a qué se refiere, y bueno, los tipos de transferencia. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras que ocasionan estas transferencias? Las leyes que rigen las transferencias, ya las ecuaciones como tal, y bueno, vamos a ver un análisis dimensional. Bien, ahora sí, aquí les voy a pedir que vayan haciendo sus apuntes en su cuaderno. Pueden ir tomando nota de estas presentaciones. Algunas ocasiones, bueno, utilizaré presentaciones como ya definidas, como las que tenemos aquí. Algunas otras, bueno, serán apuntes a mano que yo realizaré a la par. Y, bueno, resolución de ejercicios. Bien, primero que nada, los fenómenos de transporte se refieren a un intercambio de algo. ¿Qué es ese algo? Pues bueno, es masa, es energía, es carga, es cantidad de movimiento entre los sistemas observados y entre los sistemas estudiados. El hecho de transferir calor, siempre, bueno, estamos en un ambiente dinámico, en este mundo o universo dinámico, siempre existe este fenómeno de transferencia de masa, de energía, de carga y de cantidad de movimiento. Y siempre todo se va a conservar. Se va a conservar la masa, se va a conservar la energía, la cantidad de carga y también la cantidad de movimiento. Carga, pues bueno, se refiere a transferencia de electrones, por ejemplo. Cantidad de movimiento, pues bueno, tiene que ver con un factor de energía y tiene que ver con un factor de velocidad. Cuando hablamos de cantidad de movimiento, tiene que ver, bueno, obviamente se debe a un cuerpo que se encuentra en movimiento. Un cuerpo al encontrarse en movimiento, pues bueno, va a tener una velocidad y ese cuerpo va a tener una masa. El ejemplo que siempre les pongo aquí para tratar de definir qué es cantidad de movimiento es, por ejemplo, eh, ¿qué sucede si tienen, por ejemplo, pues un carro pequeño? No sé, imagínense un Tsuru, un bochito, por ejemplo. Si ese automóvil va a 100 kilómetros por hora y trata de detenerse, digamos, de forma inmediata, pues simplemente pisa el freno a fondo y va a ser
a lo mejor pues relativamente fácil que este se pueda detener. Imaginémonos que, no sé, un bocho tenga bueno, un peso, vamos a decirlo, un peso de unos, no sé, 500 kilos, no tengo idea de cuánto pueda pesar, vamos a ponerle 500 kilos, pero ahora imagínense un tráiler cargado que lleva la misma velocidad, 100 kilómetros por hora. Al momento de que este se detiene de forma inmediata también, pues obviamente no va a detenerse a la misma velocidad que lo hace un automóvil pequeño. ¿Por qué? Porque este tiene más masa. A pesar de que tengan la misma velocidad los dos, la masa influye en la detención eh, del mismo vehículo. Estamos hablando ahí de que hay una cantidad de movimiento mayor en el tráiler que en el automóvil. Tiene que ver con un sistema o con partículas que se encuentran en movimiento. Cantidad de movimiento mayor quiere decir que, pues bueno, llevo pues quizá una energía cinética mayor, me va a ser más difícil detener ese movimiento. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante esto. Eh, los fenómenos de transporte están muy involucrados con la mecánica del medio continuo y con la termodinámica. ¿En qué sentido? En el sentido termodinámico de que siempre debe existir un equilibrio químico y un equilibrio térmico. Y en la mecánica del medio continuo es que siempre deben de existir las mismas propiedades a través de un cuerpo. ¿A qué se refiere un medio continuo? Un medio continuo es, por ejemplo, lo que les explicaba hace un momento con la probeta de tensión. Si yo tengo una probeta de tensión, yo la puedo considerar como un medio continuo. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia representa un cuerpo macroscópico que yo puedo observar a simple vista, lo puedo tocar con mis manos, es tangible, y yo puedo asumir que en todo el cuerpo de la probeta va a tener las mismas propiedades, va a tener la misma resistencia, va a tener eh, el mismo comportamiento, ¿sale? A eso se refiere como un medio continuo. No estoy considerando todas o las mismas propiedades en ese cuerpo. Pero ¿qué sucede si yo saco una metalografía de dos secciones diferentes? Seguramente voy a encontrar regiones a lo mejor donde tenga una mayor cantidad de defectos ya al momento de realizar una metalografía. Y estamos hablando ahí ya de un sistema microscópico cuando hago esa metalografía, pero me doy cuenta que en realidad el cuerpo o la probeta no es un medio continuo porque no tiene las mismas propiedades, no tiene las mismas características ya a nivel microestructural. Pero el medio continuo lo que hace es descartar esos defectos. El medio continuo va a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesan los defectos internos que tenga el material. Para efectos prácticos yo lo voy a considerar como que todo el sólido, toda la probeta, va a tener las mismas propiedades y se va a comportar igual. Y bueno, en termodinámica, el equilibrio químico, como ustedes lo saben, todo tiende a un equilibrio. Si tienen una taza caliente o café caliente en una taza más bien, ¿qué va a suceder? Pues después de un tiempo, ese café va a adquirir pues la temperatura ambiente. Hay una transferencia de calor. Por termodinámica, ustedes saben que el calor o el flujo de calor es de el medio de mayor temperatura hacia el medio de menor temperatura. Y siempre vamos a tener esos efectos. Los fenómenos de transporte se van a enfocar entonces en determinar algo que tiene las mismas propiedades y en tratar de determinar que siempre exista este equilibrio químico. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en ese ejemplo que les estoy poniendo de la taza de café? Si yo, bueno, en esa taza tengo un café
que tiene una temperatura, por poner un valor de, no sé, 60 Celsius, y la temperatura ambiente, no sé, aquí en Morelia creo que está ahorita en, no sé, 17 Celsius, hay una diferencia de temperaturas. Como existe una diferencia de temperaturas, ¿qué va a suceder? Pues bueno, va a existir un intercambio de calor. Voy a tener un transporte de calor. ¿En qué sentido? Hasta que se lleve a cabo pues ese equilibrio térmico, hasta que el café, el líquido, pues adquiera la temperatura ambiental. Ahora, los fenómenos de transporte, los que vamos a ver aquí en clase, pues son de masa, momentum y de calor o de energía. A final de cuentas, pues bueno, el calor es una forma de energía. Estos son los tres fenómenos de transporte que vamos a analizar. Ahora, estos tres fenómenos de transporte tienen un marco matemático similar, son análogos entre ellos. Si bien obviamente no manejan las mismas variables, eh, pero van a manejar la misma forma matemática. Siempre necesitamos una diferencia de algo para que exista una transferencia o transporte de masa, momentum y de calor. Me dicen si puedo cambiar diapositiva. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, excelente. Sale. Ahorita no se preocupen, brevemente les di la definición de cantidad de movimiento, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más, unas diapositivas más adelante. Bien, en este pequeño cuadrito, o bueno, diagrama más bien, tenemos un dominio, tenemos una especialidad, tenemos pues una disciplina que analiza estos fenómenos de transporte. La dinámica de fluidos, ¿a quién va a analizar? ¿A qué tipo de transporte va a analizar? Bueno, a la cantidad de movimiento. Como ya mencioné brevemente, la cantidad de movimiento tiene que ver con masa y tiene que ver con velocidad. ¿Sale? Los fluidos, pues bueno, imagínense un fluido dentro de una tubería, pues va a llevar una velocidad de flujo, va a llevar una velocidad interna. Ese fluido pues tiene una masa y por lo tanto vamos a hablar de que masa por velocidad pues es cantidad de movimiento o momentum. Transferencia de calor. La transferencia de calor, pues bueno, el tipo de transporte tiene que ver con energía. Eh, el calor tiene diferentes formas también de transferencia. Ustedes ya las conocen, que es por conducción, convección y por radiación. A final de cuentas es una forma de energía. Este es el tipo de transporte. Y bueno, la transferencia de materia es el tipo de transporte, se refiere con masa. Si ustedes de igual forma tienen un fluido que se encuentra en movimiento dentro de una tubería, pues bueno, a final de cuentas, sí, tienen una velocidad de flujo, ese fluido tiene una energía, no sé, puede encontrarse a temperatura ambiente, a una temperatura mayor, pero a final de cuentas ese fluido pues es materia, ese fluido tiene una masa. Y por lo tanto, en un hecho tan simple como transportar un fluido a través de una tubería, vamos a tener los tres fenómenos ligados.